Estamos ya de regreso aquí en Tus Derechos esta mañana conversando con el doctor César González y el doctor Ricardo Herrera, a quienes agradecemos, Francisco, su presencia en el programa. Buenos días. Y conversábamos hace un momento con Francisco sobre la universalidad, a ver si me sale, que está prevista en la Constitución para estos temas. ¿Caminamos hacia ello siquiera? ¿Cómo ven el panorama, doctor? Bueno, muy buenos días. En primer lugar, habría que recordar que existe una previsión constitucional que señala que todos tenemos derecho a prestaciones de pensiones y de salud en la seguridad social. Pero en realidad no todos lo tenemos. No todos lo tenemos, y la idea es que progresivamente todos lleguemos a tener una prestación de pensiones y de salud en la seguridad social, ¿no? El estado actual de las cosas lleva a que existe un sistema contributivo. Todos conocemos, existen dos sistemas, ¿no es cierto? El sistema público, administrado por la ONP, y el sistema privado a través de las AFPs, que brindan pensiones a quienes son afiliados regulares de los sistemas de pensiones en el país. Este sistema alternativo y en competencia solo brinda pensiones a quienes son trabajadores o independientes afiliados voluntariamente al sistema de pensiones. El resto de los peruanos, estamos hablando alrededor del 85% de los peruanos, no tienen una prestación pensionaria garantizada, en tanto que trabajan en informalidad o tienen edad avanzada y no han aportado a los sistemas de pensiones. Y si es que no está previsto que este sistema cambie a no contributivo, ¿caminamos hacia universalidad o no? Bueno, lo preocupante es que, además de lo que ha dicho el doctor González, tenemos el escenario que, en el caso de las AFP, por ejemplo, hay cerca de 5 millones de afiliados, pero solamente aportan efectivamente 2 millones. Es decir, los empleadores descuentan el aporte, pero no lo efectivizan a la AFP. Entonces, dentro de la formalidad tenemos un alto nivel de incumplimiento, ¿no? Igual ocurre en el caso del Sistema Nacional de Pensiones. Hay cerca de más o menos 1 millón de aportantes, en teoría, pero realmente solo aportan 600.000. Entonces, definitivamente tenemos un nivel de incumplimiento sistemático en la formalidad, en los empleadores, que no cumple con efecto del aporte. Entonces, definitivamente, si no tenemos siquiera un escenario en el cual todos los afiliados aportan efectivamente, claro, definitivamente menos tenemos la posibilidad de llegar a una universalidad de la seguridad social en materia de pensiones, ¿no? Que es un ideal al cual, como dijo el doctor González, debemos avanzar progresivamente en el tiempo, ¿no? Un tema que va amarrado con la universalidad es la progresividad. Pero hay recientes estudios de este sistema, tanto privado como público, que tienden a efectuar algunas reformas. O sea, ¿qué hacer? Porque si nosotros nos analizamos esta cuestión, de aquí a unos 30, 40, 50 años va a haber una explosión social. O sea, vamos a tener mucha gente indigente, muchos ancianos, va a ser terrible. ¿Qué reformas plantean ustedes como expertos que se deben hacer para que se pueda extender un poco este sistema pensionario, tanto público, privado o quizás mixto? Doctor Herrera. Bueno, la Constitución admite la posibilidad de libre acceso de los ciudadanos a un sistema tanto público como privado de pensiones, ¿no? Y este sistema hoy en día es, como bien dijo el doctor González, un sistema alternativo. Hoy día podemos elegir entre el sistema público o el sistema privado de pensiones. El sistema complementario, que es la opción que se plantea en algún plan de gobierno, además, es un sistema posible, es constitucionalmente viable. La Carta Magna lo permite. Sin embargo, lo cierto es que habría que evaluar en qué forma se implementa ese sistema complementario, ¿no? Porque tenemos también el hecho de que es importante considerar su viabilidad financiera, ¿no? Si es que obligamos a todos los trabajadores a aportar a un sistema público como base y complementariamente a los que quieren de manera voluntaria afiliarse a un sistema complementario de pensiones, entonces estamos cumpliendo con el marco constitucional, pero creo que habría que evaluar bien la viabilidad financiera de esto, ¿no? Y eso depende mucho de cuál sea la tasa de aporte al sistema público obligatorio y la tasa de aporte al sistema privado complementario y opcional, ¿no? En eso creo que está el quid del asunto. Doctor González, usted tiene una propuesta muy interesante ya de algunos años respecto de lo que ha comentado el doctor Herrera del sistema complementario, de que una parte del aporte vaya a este sistema público de reparto y otra a un fondo individual. Pero en un estudio del BBVA, incluso ellos, estos como financistas de los sistemas previsionales privados, establecían que el gobierno debía entrar para extender y hacer obligatoria la afiliación, incluso a los trabajadores independientes.
¿no? ¿Qué nos puede comentar sobre estas reformas que son necesarias? Sí, muchas gracias. Efectivamente, en el año 2006, en la anterior campaña electoral, participé como asesor en uno de los partidos políticos que se presentaba. Hicimos una propuesta de una reforma en materia pensionaria que implicara centralmente un sistema complementario, ¿no? Una base de aportación al sistema público que se complementa de forma obligatoria y no voluntaria, como la última propuesta de la que hablábamos, al sistema de las AFPs, con lo cual se garantizaba una pensión mínima para todos los peruanos y se complementaba en función de la densidad de aportaciones o de las remuneraciones que podían tener las personas en este régimen. Yo postulo la obligatoriedad del sistema y no voluntariedad por una razón muy clara y sencilla. Si el sistema privado de pensiones fuera un sistema alternativo voluntario, eso implicaría entonces que la pensión final dependerá de mi decisión, de si es solo público o se complementa con el privado. Y si fuera solo público, yo tendría una pensión muy menor, muy baja, que no tendría, ¿no es cierto?, la posibilidad de cumplir la función social que tiene una pensión, que es en los años en los cuales aminora mi capacidad laborativa, yo tenga un ingreso regular que me permita sustituir mi ingreso de trabajador, de mi remuneración, por una pensión acorde con los aportes que he realizado al sistema. Por tanto, a mi entender, debe ser un sistema complementario y obligatorio, no voluntario. Y por una razón adicional, porque los independientes también tienen que aportar al sistema, porque finalmente la pensión no solo es un derecho, sino es un deber social. Es un deber social entendido desde la perspectiva de que yo, que soy cabeza de familia, aporto a un sistema determinado en la idea de que yo pueda tener al final de mi relación laboral una aportación que sustituya la remuneración para mantener, ¿no es cierto?, las obligaciones propias de mi devenir existencial y de las personas que se apoyan en mi familia. Claro. Por tanto, si es que yo no aporto, el día de mañana dependeré críticamente de lo que puedan darme mis hijos o puedo haber ahorrado a lo largo de la vida, lo cual va a ser absolutamente insuficiente para cumplir con la finalidad que tiene la pensión. Y justamente desde esto último que comentaba, desde el punto de vista del deber, ¿cómo vamos a poder ejercer ese deber en tanto muchas veces solo da para el día y mucho más cómo lo vamos a poder hacer obligatorio? Bueno, yo entiendo que la remuneración tiene que tener una densidad suficiente para mantener, ¿no es cierto?, las obligaciones propias que tiene una persona, pero una porción determinada de la remuneración del ingreso de la persona tiene que ser destinada necesariamente para atender este fin social. Lo que ocurre es que nuestra sociedad no está acostumbrada, ¿no es cierto?, a pensar en el mañana. Nosotros tenemos una perspectiva de asumir, ¿no es cierto?, que las obligaciones son absolutamente inmediatas, pero tenemos obligaciones absolutamente inmediatas, de aquí a 20, 30 años, cuando termine nuestra capacidad laborativa. Por tanto, es una obligación, ¿no es cierto?, proveer o dar la posibilidad, estructurar un mecanismo que permita que la persona al final de su actividad laborativa pueda gozar de una prestación pensionaria. Claro, entendiendo esto desde el punto de vista que esta persona está trabajando formalmente y dentro de lo que se conoce como un trabajo decente, sino claro. ¿cómo? Claro, el problema que está en el sustrato de todo esto, el problema de fondo, es qué hacemos con las personas que, como ustedes decían al inicio del programa, no han aportado nunca o lo han hecho muy esporádicamente, ¿no? Entonces esas personas evidentemente no tienen un nivel de aportes suficiente para acceder a una pensión mínima siquiera. De modo que creo yo que debemos distinguir lo que es un sistema de pensiones contributivo, clásicamente contributivo, en el cual el que aporta solamente tiene derecho a pensión, de un sistema de subsidios sociales de cara a, por ejemplo, profundizar en lo que este gobierno ha implementado con el programa Gratitud, que es estos 100 soles mensuales que se paga a los mayores de 75 años de edad en zonas rurales de extrema pobreza, que son más o menos 500.000 personas. Lo tenemos en plan piloto, en 2 departamentos, Apurímac y Ayacucho, con perspectiva de extensión. Yo creo que no hay que mezclar ambos planos. O sea, una cosa es apoyar a los que nunca contribuyeron o que no contribuyeron lo suficiente a un sistema de pensiones para poder acceder a una pensión de jubilación con un subsidio, porque definitivamente es responsabilidad del Estado el tener una vejez digna para sus ciudadanos. Y en segundo lugar, el sistema de pensiones, que creo que debe mantenerse en un plano de que solamente sea contributivo, ¿no? Porque en efecto no hay masa crítica suficiente para que los pocos aportantes, 3.5 o 4 millones de la PEA, de cara a los 14 millones de personas que son la población económicamente activa, hay tan poca masa crítica como para que podamos pensar en solventar realistamente con ese fondo de pensiones de esos pocos que aportan
pensiones inclusive no contributivas, o sea, pensiones de personas que nunca aportaron o que aportaron muy poco, ¿no? Asistenciales. Vamos a dejar aquí en este punto la conversación, Francisco, porque nos vamos a una pausa. Y regresamos además con una encuesta que nos va a dar un poco de luces de cómo estamos los peruanos respecto a este tema. Regresamos.